Buenos días, nosotras vamos a presentar el sufragio femenino en Chile. Los integrantes son Emilia Moreno, Isabel Jara, Martina Fernández, Fernanda Palma y yo, Eileen Saldaña. En un país donde la lucha por la igualdad y la justicia ha sido una constante a lo largo de la historia, hay un capítulo que destaca por su importancia y significado, el sufragio femenino. Durante décadas, las mujeres chilenas se movilizaron, se organizaron y lucharon por su derecho a participar en la toma de decisiones políticas y sociales de su país, desde las primeras organizaciones sufragistas hasta la aprobación de la ley que otorgó el derecho al voto a las mujeres en 1949. Esta lucha ha sido un ejemplo de perseverancia y determinación. En este video exploraremos la historia detrás del sufragio femenino en Chile, desde sus orígenes hasta su impacto en la actualidad, donde las mujeres chilenas lograron romper barreras y conquistar su derecho a ser escuchadas y representadas en la política y la sociedad. La Constitución de 1833 no decía explícitamente que las mujeres no podían votar. La ley electoral solo mencionaba que se inscribirían los chilenos en los registros electorales, sin especificar si se refería a hombres o mujeres. Esto generó un debate entre los expertos en derecho. Sin embargo, el debate sobre la incorporación de la mujer al electorado surgió recién en 1865, cuando el político conservador Álvaro Cifuentes la defendió, sosteniendo que si el orden político puede perjudicarlas como cualquier hombre, ¿con qué derecho les cerráis las puertas de la legalidad para que se defiendan y procuren su remedio en el mismo terreno político en que son dañadas? En 1875 la discusión resurgió, pues en algunas comunas hubo mujeres que lograron inscribirse en los registros electorales. La discusión generada, la oposición al sufragio femenino fue liderada por el liberal Vicente Reyes. Luego, en la reforma de 1884, se prohibió a las mujeres inscribirse en los registros electorales. La creación de las primeras organizaciones sufragistas a principios del siglo XX hizo resurgir el tema. Entre estas se encuentran los centros femeninos Belén de Zárraga, Círculo de Lectura y el Club Social de Señoras. En 1917, el conservador Luis Undurraga presentó el primer proyecto de ley para introducir el sufragio femenino, el cual no prosperó. En este primer momento, el sufragio no era primera prioridad de las organizaciones femeninas. De hecho, en 1920, la Barca defendió su introducción gradual, por condiciones de educación y de renta. Sin embargo, hacia 1920 el escenario cambió. Primero, las mujeres comenzaron a impulsar con mayor fortaleza una mayor igualdad civil y política con respecto a los hombres. En 1919 se creó el Consejo Nacional de Mujeres, mientras que en 1922 surgió el Partido Cívico Femenino. La Constitución de 1925 no excluyó explícitamente el derecho al voto para las mujeres. Además, la Ley Maza de 1925 reconoció nuevos derechos civiles para las mujeres. Esto abrió la puerta para que las mujeres lucharan por su derecho al voto. Durante las primeras décadas del siglo XX surgieron organizaciones de mujeres que se centraban en temas como la educación, los derechos civiles, la maternidad, la salud y la participación política. Estos grupos fueron fundamentales para abrir espacios y exigir derechos. Algunos de los movimientos más importantes fueron Partido Cívico Femenino en 1946, buscaba promover la participación política de las mujeres y fue muy activo en la campaña por el voto. Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena, o sea, el MEM, fundado en 1935, fue uno de los más influyentes. Tenía una postura feminista clara y luchó por el derecho a voto, igualdad de salarios, acceso a la educación y derechos sexuales y reproductivos. Este movimiento también ayudó a organizar mujeres obreras, campesinas y trabajadoras. Las mujeres destacadas en la lucha por el voto fueron Elena Cafarena, fue una de las principales líderes del MEM, jurista, escritora y activista. Dedicó su vida a la lucha por los derechos de las mujeres. Gracias a su trabajo incansable, se considera una de las madres del voto femenino en Chile. También fue una de las redactoras del proyecto de ley que otorgó el sufragio a las mujeres. Amanda Labarca, educadora, escritora y diplomática, una figura clave en el movimiento feminista chileno y promovió la educación de las mujeres como base para su emancipación. Fundó el Círculo de Lectura de Señoras y escribió obras que denunciaban la desigualdad. Marta Vergara,
periodista y activista. Participó en el MEMS y también representó a Chile en instancias internacionales de mujeres. Fue una de las primeras voces en hablar del feminismo desde una perspectiva latinoamericana. También no solo mujeres profesionales lucharon por el voto, también participaron mujeres obreras organizadas en sindicatos y talleres, mujeres campesinas apoyadas por grupos feministas que querían llegar a todas las clases sociales y estudiantes y profesoras que difundían ideas feministas en universidades y liceos. Algunos hombres progresistas apoyaron el sufragio femenino, como Arturo Alessandri, que impulsó reformas constitucionales. Sin embargo, hubo resistencia desde sectores conservadores, tanto políticos como religiosos, que decían que la mujer no estaba preparada o que su lugar estaba en la casa. El sufragio municipal femenino comenzó hace más de 90 años. Un hito fundamental en la historia de Chile marcó el comienzo de una nueva era para las mujeres en el país. El 15 de enero de 1934, el presidente Arturo Alessandri Palma promulgó la ley número 5357, que otorgó a las mujeres chilenas el derecho a votar en elecciones municipales a ser elegidas para el cargo de alcalde. En la década de 1930, el Comité Pro Derechos Civiles de las Mujeres y otras organizaciones jugaron un papel fundamental en la discusión parlamentaria del voto femenino municipal. Las mujeres asistieron a las sesiones parlamentarias, ejercieron presión sobre los parlamentarios y realizaron una intensa campaña de prensa. El 18 de enero de 1934, la ley fue publicada y en 1935 mujeres se inscribieron para participar por primera vez en elecciones municipales. Un total de 98 mujeres se presentaron a cargos de elección popular y 25 resultaron electadas. Pero la lucha no terminó ahí. Las mujeres continuaron luchando por la igualdad de derechos políticos y en 1952 participaron por primera vez en la elección presidencial. Después de obtener el voto municipal, el movimiento sufragista siguió luchando por el derecho al voto en las elecciones presidenciales y parlamentarias. En 1935 surgió el MEMS, que trabajó intensamente para promover los derechos civiles y políticos de las mujeres. Aunque el MEMS elaboró un proyecto de voto femenino para el presidente Aguirre Cerda, no prosperó. Sin embargo, la lucha continuó y en 1944 se creó la FECHIF, que reunió a cerca de 200 organizaciones femeninas de diferentes orígenes políticos y sociales. Amanda Labarca fue su primera presidenta. La FECHIF trabajó mucho para lograr el sufragio femenino y tuvo un gran éxito en 1945, cuando logró que se presentara un proyecto de ley para darles el derecho al voto. El proyecto de ley fue firmado por senadores de diferentes partidos políticos, lo que demostró que había un acuerdo sobre la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Después de un debate parlamentario, se aprobó la Ley 9292 en 1949, en el gobierno de Gabriel González Videla, que dio a las mujeres el derecho de votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias. En el debate, todos apoyaron la iniciativa y no hubo intentos de limitar el sufragio femenino. Solo se discutieron algunos detalles, como si el sufragio debía ser obligatorio para las mujeres y cómo implementar la reforma. Se decidió que no era necesario crear un nuevo registro electoral, ya que el registro municipal existente era suficiente. Hacia 1949, aunque el voto femenino beneficiaba más a los conservadores, los demás partidos políticos no vieron una gran amenaza en que las mujeres participaran en las elecciones presidenciales y parlamentarias. Esto fue importante para entender por qué se tomó la decisión en ese momento. También se cree que la búsqueda de aumentar la legitimidad del sistema político y abrir oportunidades electorales para los partidos políticos fueron factores importantes en la aprobación de la ley. Ya en 1952, las mujeres pudieron votar en elecciones presidenciales, donde fue electo Carlos Ibáñez del Campo. ¿Qué opinas sobre el sufragio femenino? Obviamente es un hito importante en la historia de Chile, en un contexto donde precisamente muchos movimientos sociales se estaban desarrollando en Chile y las mujeres ya venían desde muchos años, contextos de Primera Guerra Mundial, incluso antes en el mundo occidental, las mujeres ya estaban votando en algunas partes y Chile tenía que dar ese paso. Además, considerando una lógica de derechos propios del ser humano, o sea, ¿por qué diferenciar el hombre de la mujer? Así que sí, claramente fue un proceso importante
además significativo para las transformaciones políticas que tiene Chile, porque más que más estamos hablando de un 50% más de personas que votaron al momento en que se incorporó la votación de la mujer, así que de cierta forma también muchas de las cosas que van a ir pasando en Chile están asociadas a las decisiones que tomó la mujer en ese momento, así que realmente fue un hito muy importante. Sí, el sufragio femenino ha tenido un impacto positivo en la política chilena, ya que nos reconoce a nosotros como mujeres y también es un hito que permite que sea un país mucho más democrático, reconociéndonos y también pudiendo nosotros ocupar cargos políticos. El femenino ha cambiado la forma en que vemos a las mujeres. Yo creo que sí, si bien es cierto no alcanzamos a vivir el proceso donde se generó este derecho, pero yo creo que la forma de percepción se ha normalizado, ¿ya? Entonces ya no es poco común ver a una mujer votando para nada, es exactamente igualdad de derechos en cuanto a ese tópico. El voto femenino ha sido relevante en el rumbo del país, pero también la participación de las mujeres en la política, habiendo senadoras en la Cámara de Diputadas, presidencia, etc. Y la igualdad plena en derechos civiles, la participación femenina en elecciones supera el 50%, y el rol de las mujeres en la toma de decisiones ha sido transversal. Tanto es así que se espera avanzar transversalmente con leyes que tengan perspectiva de género. Sin embargo, hay consenso en que aún hay camino por recorrer. Pero es importante el recordar cuáles son las leyes que han pavimentado estos cambios en nuestra historia y en nuestra sociedad.